Listo. Ok, perfecto. Bueno, ya justo ahorita entrando Bolívar. Perfecto. Hola, Bolívar. Estamos empezando justo ahora. Estamos esperando Buenas tardes, profe. a lo- ¿Qué tal? Bueno, miren, Chévere. basado en la última práctica, respóndanme ustedes qué fue lo que hicimos, qué recuerdan. Demostramos que todo lenguaje regular eh, tenía una expresión regular que lo representaba y que Ujú. toda expresión regular equivalía, o sea, era representante o denotaba algún lenguaje regular. Ok, perfecto, ¿no? ¿Algo más hicimos? Gracias. Hicimos unos ejercicios con las propiedades de las operaciones y la definición de la clausura de Kleene y todas esas cosas. Exacto. Demostramos varias identidades de expresiones regulares. Eso es lo que hicimos generalmente, ¿no? Bueno, yo voy a compartir pantalla y hoy voy a empezar probando otra identidad de expresiones regulares, ¿no? Que nos va a servir para hacer simplificaciones en esta misma semana, ¿no? Temas que vamos a ver esta semana, prácticos, pero estas herramientas nos van a servir para hacer cuentas, ¿no? Vamos a esperar que cargue formative. Ok, entonces esta es la tercera clase. Autores, enero, marzo 2023, clase 3. Voy a enseñarlo para que les sea visible a ustedes. Bien, hoy la siento lento, la plataforma, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? La identidad es la siguiente, ¿no? A. Supongamos que tienes 3A. ¿Listo? Eh, igual a. Esa es la primera identidad. Vamos a probar esta otra también. Ah, shit. Ah, bueno. Bueno, después de esto,
Generalmente la concatenación de lenguajes no conmuta, ¿no? Y como la expresión regular denota lenguajes regulares, ¿no? Entonces tampoco uno pretende que la concatenación de expresiones regulares conmute, ¿no? Pero en expresiones como esta sí conmuta, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos demostrado el primer ejercicio. ¿Cómo yo puedo demostrar esto? Bueno, mediante la Extremadamente aplicación fácil. sucesiva del primer ejercicio. Exacto. Es muy fácil, es hacer esto. Y aquí usas el ejercicio anterior. Y aquí vuelvo a usar el ejercicio anterior. Otra vez. Listo, está aprobado, ¿no? A ver, es útil esta propiedad, ¿no? Ahora, ¿cómo la demostramos? Me gustaría usar tal vez solo propiedades de las expresiones regulares, ¿no? Es decir, mira, identidades ya previas, ¿no? Es decir, que esto es igual a esto, o sea, a lambda, lambda. Pero yo en vez de poner lambda pongo L nada más. Para que, inclusive también para que parezca como si fuese un 1. Y entonces sea más a nivel mental asociarlo al álgebra de los números reales, ¿no? Habíamos dicho en la clase anterior que cualquier cosa asterisco es igual que lambda más esa cosa multiplicada por el asterisco, ¿no? Esto, ¿no? Asterisco es igual a lambda más e por e asterisco. O al revés también. Eso ambas son ciertas. Entonces, ok, si yo quisiera hacer esto, bueno, difícilmente puedo lograr demostrar esta conmutatividad, porque para poder hacer esto, yo voy a tener que a ver, un momento. Yo tendría que enviar dos de estos para acá. Bueno, vamos a intentarlo. Quiero que vean que yo no conseguí una forma. Y eso también es cierto, ¿no? Multiplicando los lados. Y sacando factor común hacia el lado derecho, tengo L más AA
Ok, entonces hay que demostrar que esto perdón. Cuando hago propiedad distributiva, falta una aquí. Habría que probar que esto es asterisco. Y no parece ser algo sencillo. Caigo como en una especie de problema circular, ¿no? Fijan A más y entonces aquí, bueno, yo no encuentro una forma algebraica usando identidades para demostrar esto, ¿no? Entonces, si no, supongamos que no existe, ¿no? Que no hay forma de demostrar esto algebraicamente, o sea, usando las identidades que ya demostramos en la clase anterior. ¿Qué otra alternativa tenemos para demostrar la igualdad? Bueno, o sea, asumiendo que lo estamos demostrando eh, o sea, lo estamos demostrando para una sucesión de n caracteres en lo que está entre paréntesis. Ajá. Bueno, en ese caso podríamos hacerlo por inducción. Yo buscaría una manera más sencilla. Yo agarraría y trataría de demostrar que semántica de esto es igual a semántica de esto. O sea, porque probablemente las identidades que ya tenemos no son suficientes para demostrar esta, esta propiedad, ¿no? En cambio, esta, teniendo demostrado lo anterior, sí era suficiente, usando solamente identidades, ¿no? Igualdades que ya se conocían. Entonces, yo voy a agarrar y voy a hacer esta demostración usando semántica, demostrando que sería la semántica de esto y ver que efectivamente este A lo puedo poner a la derecha semánticamente hablando, ¿no? Entonces, yo voy a cambiar la modalidad de presentación, ¿eh? Un segundo que la aplicación está respondiendo lento, ¿eh? Mm.
Tenemos un problema hoy con Formative. No puedo mostrar los previews. Están estoy recargando otra vez. Bueno, nada, voy a compartir como estaba compartiendo. Sí, claro, pero bueno, está bien. No importa. Voy a tener que hacerlo aquí mismo dentro del mismo ambiente en donde estoy escribiendo el código LaTeX, ¿no? Ok, ¿qué significa la semántica de la concatenación? La semántica de la concatenación significa la concatenación de la semántica. Concéntrense aquí. Fíjense que si quiero ver cómo va quedando la demostración solo en fórmula renderizada, él no aparece. No, sigo aquí entonces. Damos más tiempo. Entonces, bueno, ok. Tenemos esto, ¿no? Sabemos que la semántica de la clausura de Klein es la clausura de Klein de la semántica. Así que esto asterisco termina poniéndose afuera, ¿no? Y por definición de clausura de Klein, la clausura de Klein es una unoria. Sí, ¿verdad? Bueno, esto que está aquí, como probamos en el pasado, la concatenación de lenguajes se distribuye con la unión. Así que este puede entrar aquí. Y bueno, como semántica de como esto, significa el singleton A. Y esto significa el singleton
singleton a elevado a la i. ¿Okay? Entonces, al concatenar esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener que, básicamente conmutativo, aunque sean dos cosas diferentes en O sea, concatenación. ya, fíjense. Este i está afuera, ¿no? Cuando tú concatenas 3 veces a con el mismo, te da un conjunto que tiene una sola frase, y esa sola frase tiene 6a, ¿no? Si aquí hubiese un 3, cuando concatenas 3 veces este mismo conjunto, te da un conjunto que tiene un único elemento, que tiene a 9 veces, ¿no? Es decir, que el i entra. Cuando el i entra, que tú pones bueno, entra, sí, ¿no? A todo, ¿no? Cuando tú le concatenas el singleton a, tú va a quedar así. ¿Ok? Entonces, si aquí hay un número múltiplo de 3 de a, y aquí empieza en a, esto es lo mismo. O sea, si aquí hay, digamos, 9a más esta a, son 10a. Y esas 10a yo las puedo distribuir así. Voy a poner las primeras 9 adelante y la última, la décima, atrás. Ah, sí, y era 2. Entonces estamos hablando que aquí habían 6 i, ¿no? O sea, hay una primera i adelante y 6 i después. Lo mismo que poner las 6 i adelante y otra a después, porque estas que están acá son indistinguibles. Y entonces yo puedo volver a desconstruir esto, ¿no? Es decir, que era esto y que esto era esto. ¿Ven? Esto es semántica de esto y la semántica de esto. Y bueno, ahí está. Entonces se puede usar la propiedad distributiva de la concatenación del lenguaje con la unión para obtener esa semántica del a solamente. Se puede sacar factor común hacia afuera. Sí. Y lo primero, la clausura de Klein de esa semana. Esto es la clausura de Klein. Yo prefiero poner y bueno, por definición de semántica, este asterisco
aquí arriba. Ah, y por definición de semántica, pues, AA asterisco esto, y con eso queda demostrado esto, ¿no? Bueno, un complemento de los ejercicios que hicimos en práctica, ¿bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Con las láminas como veníamos trabajando, ¿no? Parte de estas láminas de lo que se llama clase 2 en las láminas de Ricardo, la vimos en la práctica, ¿no? Que era para terminar, cuando terminamos de hablar de inducción, ¿no? Habíamos hablado de la equivalencia, de usar inducción bien fundada para demostrar que todo lenguaje regular tenía una expresión regular que lo denotaba, ¿no? En las láminas había avisado que decía inducción estructural, pero realmente lo correcto es decir inducción bien fundada. Y aquí estaba la demostración por inducción, que nosotros lo hicimos en el formative también, ¿no? Y bueno, y después habíamos visto que dos expresiones regulares podían ser iguales, aunque sintácticamente sean frases distintas, que es justamente un ejemplo como del ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? Estos son otros ejemplos de identidades de ejercicio que acabamos de hacer. Por cierto, esta identidad es la que tratamos de usar al principio. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar ahorita de otro concepto que están aquí en las láminas. Las derivadas. Derivadas. ¿Qué son derivadas? ¿Qué es una derivada? Y le va a parecer extraño que esté hablando en términos de algo que pareciera cálculo, ¿no? Pero es que hay una analogía entre las fórmulas de derivación que ven ustedes en Matemáticas 1, en cálculo de una variable, bueno, de hecho en cálculo de varias variables, ¿no? Las derivadas parciales, con estas derivadas que están acá, ¿no? Pero esa semejanza no se va a ver sino hasta el final de toda esta explicación, ¿no? Una derivada aplicada a un lenguaje y sobre qué variable, ¿no? Bueno, este es el operador de derivada. Es como si fuese una derivada parcial. L hace las veces de una función, en el caso en la analogía con el cálculo, f de una función de dos variables, ¿no? Y esta es la derivada parcial con respecto a la variable a. ¿Okay? O sea, están usando la misma notación. No sé si ustedes se recuerdan o si alguna vez vieron que la notación de derivada parcial podía escribirse así. Hay otra notación, la clásica, que por cierto los símbolos este simbolito a ver cuál es el token que se usa para escribir derivadas parciales, ¿no? Partial, ok. Vamos a ver si es verdad. Escribir una fracción, en el numerador pones partial y en el denominador partial. Yo quiero derivada de L con
efectivamente. Ok, esta notación de derivada parcial en los cursos de cálculo es la usual, pero como alternativa, este símbolo de derivada parcial también se usa. Y de hecho, en temas de lenguaje, cuando se hablan de derivadas, a veces algunos libros o papers usan esta notación en lugar de esta. Nosotros vamos a trabajar con esta, primero porque ya estamos siguiendo las láminas de Ricardo y están en esta notación. Segundo, porque es más rápido para mí a la hora de escribir una fórmula y mostrándole, hacer una demostración o sacar una cuenta, ¿ok? En el teclado, ¿no? Pero bueno, en la definición de derivada es esto, ¿no? ¿Qué se entiende aquí? O sea, es de todas las frases del lenguaje, L, quítale la A si es que la palabra empieza por A, ¿no? Y vas a poner el sufijo, ¿no? Este sufijo. Entonces, es decir, palabras que no empiecen con A no van en el lenguaje. O sea, de la derivada es un nuevo lenguaje que se construye con las frases del lenguaje L. ¿Cuáles son las frases que están en la derivada, en el lenguaje derivado? Bueno, son si las frases del lenguaje original no empiezan con A, esas no son tomadas en cuenta. Solo se toman en cuenta en aquellas que empiecen con A. De las que empiezan con A, quítale la A y ponme el resto. Eso es la derivada. ¿Bien? Ahora, hay algunas operaciones, algunas propiedades que tienen las derivadas, que están aquí en las láminas. Sin embargo, yo prefiero usar para este ejemplo otra lámina que hice yo, que tiene mayor cantidad de detalles, ¿no? Entonces vamos a mostrarles las láminas de derivada, la definición que acabo de mostrarles, ¿no? Como siempre, tiene que haber un alfabeto fijo. Sí. Y bueno, la definición anterior tiene varias implicaciones que son útiles para poder hacer los cálculos. A continuación se usan estas propiedades y se demuestra. Mira, la derivada del vacío es el vacío. Entonces aquí es donde empieza a ver la analogía, ¿no? Si tú derivas, si haces una derivada parcial de 0, ¿qué te da? 0. Derivada parcial de la función 0. No importa parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, con respecto a A, con respecto a B, no importa qué variable. Derivada parcial de 0, ¿qué da? En cálculo. 0. Ok. Aquí está la primera analogía. Derivada parcial del vacío es igual a vacío. Y la demostración es muy simple, es esta que está aquí. Miren, según la definición, derivada parcial de vacío es agarrar este conjuntico y aquí poner el vacío, ¿no? Porque recuérdense que la definición de derivada parcial era los W, tal que AW pertenece a L. Así que si tú pones un vacío aquí, es lo mismo que poner un vacío aquí. Entonces vamos otra vez. Vacío aquí. Que algo pertenezca a vacío siempre va a ser falso. Y un conjunto de W tal que falso es el vacío. Listo, ahí está demostrado. Llegué a vacío. Partiendo de derivada de vacío. Ok. Recuerden que este singleton que está aquí, de lambda, es el elemento neutro de la multiplicación, de la concatenación, que luce como una multiplicación. El elemento neutro de la multiplicación en el álgebra, ¿no? en la matemática usual, en los números reales, es el 1. Entonces, nosotros siempre hacemos analogía de que este singleton lambda es como si fuese el 1. Derivada de 1, ¿cuánto da? En el cálculo. 0 también. Entonces tenemos una segunda analogía, ¿no? Derivada del lenguaje que se comporta como el elemento neutro de la multiplicación, que para nosotros es la concatenación, la multiplicación, es vacío. Veamos la demostración, ¿no? En la definición de derivada yo tengo que poner en lugar de L este conjunto. Entonces recuérdense que la definición era y aquí iba L. Entonces ponemos acá singleton lambda.
que esto pertenezca aquí adentro, la única manera es que esto sea igual a lambda. Así. Y bueno, ok, como A es una letra del alfabeto, ¿sí? Y o sea, es decir, la frase A sola tiene longitud 1 y esta frase lambda tiene longitud 0, es imposible que A sea igual a lambda. Es imposible. Así que, y con más razón, A concatenado con cualquier otra cosa, no puede ser lambda. Bien, es imposible. Es imposible. A tendría que, o sea, porque esta frase tiene longitud 1 o más, y esta frase tiene longitud 0. No pueden ser iguales. Así que esto es falso. Y W de falso es vacío. W tal que falso, vacío. Ajá. Derivada parcial de A, derivada de A, o sea, derivada parcial de X aplicado a X, ¿qué te da? 1. En el 1. Bueno, derivada parcial de A aplicado a te da el elemento neutro, que este sería como el 1. Tercera analogía. Entonces, vean, usamos la definición de derivada, aquí va la L, entonces en el conjuntico de definición, acá que era donde iba la L, ponemos el conjunto, ¿no? Entonces aquí la única manera de que esto pertenezca aquí adentro es que AW sea igual a A. Pero la única forma que AW sea A es que W sea la frase vacía. Es la única manera. O sea, A igual a A y W igual a lambda. La única forma, esto es true. Y el conjunto de los W, tal que W es igual a lambda, es el singleton lambda. Demostrado. Ahora, si tú derivas con respecto a algo que no tiene A, eso da 0. Así como cuando tú derivas X con respecto a Y, te da 0. Bueno, cuarta analogía. Vamos a probar eso. Este es el conjuntico que estamos... Este es el L. En la definición de derivada, la L va aquí. Entonces por eso pongo el conjunto singleton B ahí, ¿no? Que AW pertenezca a B es que AW, al singleton B, es que AW es igual a B. Pero esto sí es imposible porque A y B son letras distintas. Entonces si esta frase empieza con A y esta frase empieza con B, no pueden ser iguales. Así que la única forma es que A sea igual a B y W sea lambda, pero A igual a B es falso. Eso absorbe todo y W tal que falso es así. Demostrado. Recuerden que para las expresiones regulares, la unión corresponde, la suma corresponde a la unión, ¿no? Así que en nuestra analogía, la unión hace las veces como de una suma, ¿no? La derivada parcial de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas parciales. Entonces esta es una quinta analogía, esta propiedad. Y esto lo vamos a mostrar también. Derivada de esto, ponemos esto en la definición de derivada, L1 unión a L2, aquí, esta es la definición de derivada. Y que AW pertenezca a la unión es que AW pertenezca a L1 o AW pertenezca a L2. Este O puede separar este conjunto en una unión donde los W tal que se cumple la primera condición unido con los W que cumplen la segunda condición. Esto es definición de derivada de L1 y esto es definición de derivada de L2. Ahí está, demostradito. Ahora la concatenación. Con la concatenación tenemos lo siguiente. Esto es como una analogía, hace la analogía de una multiplicación. ¿Cómo es la fórmula de la derivada de una multiplicación? Primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, se cumple casi la misma propiedad. La derivada de la concatenación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, en vez de más una unión que se corresponden, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sin embargo, hay un precio que pagar, no es exactamente la misma fórmula, casi.
el primero sin derivar, pero aplicado a a una función lambda mayúscula, ¿no? ¿Qué es esta función lambda mayúscula? Lambda mayúscula es una función que devuelve singleton lambda o vacío. Singleton lambda si lambda pertenece a L1 y vacío si lambda no pertenece a L1. Entonces, bueno, realmente esto no es L1, sino solo puede valer dos cosas. Puede valer o vacío o el singleton lambda. Pero bueno, la decisión de si es vacío o singleton lambda se decide con L1, ¿no? A modo de que luzca como la fórmula de derivadas que nosotros conocemos, se escribe así, para que el L1 no aparezca derivado, ¿eh? Pero tiene esta función que está acá. Entonces vamos a tratar de demostrar esta regla que sería como que la regla de Leibniz de la derivada, ¿no? Ok, partimos de acá. Usamos la definición de derivada, que es el conjunto de los W, tal que AW pertenece al conjunto que estoy derivando, que es esta concatenación. ¿Okay? Esta concatenación aquí. Bueno, ¿qué significa que algo pertenece a una concatenación? ¿Qué significa? Que una parte de la frase está en uno de los lenguajes y la parte posterior está en el otro lenguaje. O sea, que la frase que estoy diciendo que pertenece a la concatenación está dividida en dos partes, ¿no? En una que pertenece a L1 y otra que pertenece a L2, y esas dos partes están concatenadas en ese orden, primero L1 y después L2. Bueno, eso es lo que digo aquí. Esa frase, AW, que pertenecía a la concatenación, es porque esa frase es de la forma L1 concatenado con L2, donde obviamente L1 pertenece a L1 y L2 pertenece a L2. Y ese L1 y L2, como no sé quiénes son, yo digo que existen. Existen frases L1 y L2 que están en L1 y en L2 respectivamente, tal que su concatenación es la frase que decíamos pertenecer en el lenguaje en los dos lenguajes concatenados. Okay. Bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, aquí lo que se hace es estudiar esta fórmula, ¿no? ¿Cómo es posible que esto sea igual a esto? ¿Qué posibilidades hay? ¿Quién sería L1 con respecto a A? ¿Quién sería L2 con respecto a W? ¿Qué cosas pueden pasar allí? Bueno, L1 puede ser igual a A y L2 puede ser igual a W. Eso sería lo ideal, ¿no? Y pudiera pasar, ¿no? Pero ¿quién te dice a ti que que L1 tiene A y parte de W? Y L2 es la cola de esa parte de W que no se tomó en cuenta. ¿Entiendes? O sea, en términos generales, lo que realmente pasa es que existe un L3. O sea, W tú lo descompones en dos pedazos, ¿no? De modo tal de que tienes como que la parte inicial y una cola de W. Y L1 es A concatenado con esa parte inicial de W. Y L2 es esa cola que queda acá. O sea, es decir, en W se puede descomponer con un L3 concatenado con L2. O sea, L2 es parte es la parte final de W. O sea, y W consta de un L3 con L2. O sea, la primera parte de W es L3 y la cola de ese W es L3, es L2. Entonces eso es lo que yo pongo aquí. Existe un L3 tal que bueno, lo que hace más bien es con L1, ¿no? Que
que esa parte, ese L3 que es parte de W, a L3 es todo L1 y lo que queda es L2, ¿no? Lo que estoy diciendo, a L3 es L1 y o en otro caso, L1 es lambda y AW es L2. Esto es lambda y todo AW es L2. Esa es la otra cosa que pudiera pasar. Lo que habías dicho de que A es exactamente igual a L1 cabe dentro de esta posibilidad, que es el caso cuando en este existe, este L3 es lambda. Estos son los dos casos que pueden pasar. L1 es de esta forma, o L1 es lambda y todo AW es L2. ¿Estás de acuerdo? ¿O se me escapa alguna posibilidad? Para que esto sea cierto. Yo lo veo bien. Ok. Bueno. Este O que está aquí, con este I, yo lo distribuyo. Meto este aquí adentro y este aquí adentro. Distributividad del I sobre el O, quedando así. Entonces se duplica esto. Aquí y acá. En este caso aquí abajo, bueno, teniendo un existe como este y un O aquí, yo puedo distribuir el existe sobre el O de manera que aquí abajo va a aparecer un existe también. Así. Ok. Trabajo aquí abajo. Si L1 es lambda, yo puedo poner lambda aquí, porque son iguales. Entonces yo voy a reemplazar este L1 por lambda como lo dice aquí. Esta lambda. Lambda L2 es L2. Luego, aquí yo tengo que este L1 es lambda, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar este L1 por lambda. Ok, bueno, aquí lo hice primero arriba. Estoy haciendo algo arriba, estoy haciendo trading esto hacia el cuerpo, ¿no? Dejando el rango vacío y poniendo el cuerpo, el rango en el cuerpo, ¿no? Con un I separando, trading, ¿no? Luego distribuyo este I sobre este existe, metiéndose todo esto dentro de este existe. De modo que entonces este existe va a quedar más hacia la izquierda, ¿no? Luego unifico todo este existe del L1, del L2 y el L3, ¿no? Para que quede más bonito, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí? A ver. L1 resulta ser igual a AL3. Así que yo puedo reemplazar este L1 por AL3. Entonces, aquí queda en AL3. Ah, no, perdón. Yo estoy haciendo un trading otra vez, poniendo esto en el rango. AL3 igual a L1 en el rango. Aquí. Para aplicar la regla de un punto, ¿ven? Donde voy a desaparecer este L1 y en todo lugar que haya L1 va a quedar AL3. Pero la misma idea voy a hacerla aquí abajo para que también quede en el rango una igualdad. Entonces yo voy a hacer un trading sacando esto del rango, poniéndolo en el cuerpo, ¿sí? Un rango vacío, pero me voy a traer esta igualdad o esta, me la voy a llevar para el rango. ¿Okay? Me las llevé las dos. Ok. Aplico la regla de un punto aquí arriba.
L1 se reemplaza por AL3 aquí, y desaparece el L1 de aquí. ¿Está? AL3 y AL3. Puedo aplicar la regla un punto aquí abajo también, a L2 o L1, pero antes tacho esta A. La cancelo. Aplico la regla un punto aquí abajo. Desaparecen, si se lo aplico a L2, desaparece L2, el existe L2. Si se lo aplico a L1, desaparece L1. Si se lo aplico a los dos, desaparece todo el existe, y el L1 se convierte en lambda y el L2 se convierte en AW, tanto aquí como aquí. Entonces, eso quedaría así. ¿Ves? El L1 se queda, lambda pertenece a L1, esto queda que AW pertenece a L2, como esto, WL2, lambda L1, y aquí queda que AW es igual a lo que había antes, era L1, que era lambda y AW, o sea, lambda concatenado con AW, lambda concatenado con AW, y lambda con cualquier cosa es el elemento neutro, queda esto, donde esto es true, y true es el elemento neutro de la conjunción. Queda esto. Lambda pertenece a L1. Arriba, ¿qué cosas tenemos? Muy bien. Que AL3 pertenezca a L1 es que esta frase empieza con A y este es el resto de la frase. O sea que L3 sería perteneciente a la derivada de L1. Porque la derivada de L1 con respecto a consta de todas las frases a la cual le quitaste una A al inicio. Entonces L3 solo pertenecería a la derivada de L1. Teniendo esto así, fíjense lo que está diciendo esto. Existe un L2 que está en L2 y existe un L3 que está en la derivada de L1. Y W es la concatenación de estos dos. Entonces W, ¿a qué lenguaje pertenece? W pertenece a una concatenación de lenguaje. ¿A cuál? Derivada de L1 concatenado con L2. Exactamente. Esto que está aquí, este existe, es justamente la definición de que W pertenece a la concatenación de estos dos, de esta derivada con L2. Entonces vamos a poner que W es un trading, para ponerlo en el rango. Bueno, esta es la definición de que W pertenece a la derivada de la concatenación de estos dos. Y como estoy agarrando los W tal que estén aquí adentro, eso es justamente el conjunto, los W aquí adentro. O sea, los W tal que se cumplen, que W pertenece a la concatenación. Esa es la concatenación. Ahora aquí abajo tenemos entonces que esto puede valer verdadero o falso. Si lambda está en L1, esto es verdadero y es como un elemento neutro de esto. Si lambda es falso, el falso va a absorber todo y va a quedar falso aquí, y W de falso va a hacer que todo este conjunto, W tal que es falso, va a hacer que todo este conjunto es vacío. Entonces hay dos casos. Separemos esto en dos casos, ¿no? Entonces voy a escribir esto primero, unión, y en una llave voy a poner los dos casos. Fíjense el caso en que esto es falso. O sea, que lambda no pertenece al E1. Esto daría falso, ¿verdad? Ese falso haría que todo esto sea falso. Y W tal que falso, ¿qué me da? Vacío. Ok, eso está escrito en esta parte de aquí abajo. Va a dar vacío si lambda no pertenece al E1. O sea, que esto es falso. La parte de arriba es el otro caso, cuando lambda sí pertenece al E1. Miren lo que da. Si lambda pertenece al E1, esto es true. True es el elemento neutro del I y solamente queda lo que no está subrayado. Los W tal que W pertenecen a derivada de L2.
¿Quién es el conjunto de los W, tal que W pertenece a la derivada de L2? La derivada de L2. Exactamente. Y por eso es lo que hay aquí arriba. Esta llave que está acá, en estas dos condiciones, es la definición de esa función. Bueno, aquí se puede hacer un truquito, ¿no? Yo puedo multiplicar esto por el elemento neutro de los lenguajes. Y vacío, como es absorbente, lo puedo multiplicar por lo que a mí me dé la gana. Para que la cosa cuadre, lo multiplico por derivada de L2, ¿no? Entonces, en este caso, es invariante si yo multiplico por el elemento neutro, y en este caso es invariante si yo multiplico por esta derivada, porque el vacío lo va a absorber quedando vacío, que es lo que tiene que dar, ¿no? La ventaja de eso es que yo puedo sacar factor común, y no importa en qué caso estés, siempre puedo sacar factor común de este lenguaje, quedando así, factor común a la derecha, y te queda esto. Y esta es la definición del lambda mayúscula de L1 que yo había dado en el enunciado. Quedando así. Este es el famoso corchete ese. La definición de esta función es este corchete que tenemos. Quedando entonces la fórmula. Vean que no he mentido. La definición de este corchete es lambda mayúscula L1, porque así lo dice. Miren lo que decía el enunciado. El lambda mayúscula de L1 se definía como este corchete, ¿no? Donde lambda pertenece a L1 y vacío si lambda no pertenece a L1. Vacío si lambda no pertenece a L1, veamos. Vacío si lambda no pertenece a L1. Singleton lambda si lambda pertenece a L1. ¿Está? Esta es la fórmula. La regla de Leibniz de la derivada demostrada. Para la clausura de Klein, para derivar la clausura de Klein, yo voy a necesitar un lema o un teorema para poder hacer eso, ¿no? Y entonces, tal vez tengamos que usar algo de inducción natural, inducción normal y corriente, la de los números naturales, que se prueba la propiedad para el mínimo, y luego se supone para I y se demuestra para I más 1. Este es el teorema. Siempre y cuando I sea mayor o igual a 1, la derivada de la potenciación de L a la I no es bajar el I y restarle I menos 1. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Puede ser así, ¿no? Derivada de L y aquí esta es como la derivada interna. La derivada interna, y esto es el resultado de haber derivado de L a la I, solo que no baja, no se multiplica por I, no queda I por L a la I menos 1. No. Pero eso es si lambda no pertenece a L. Si lambda pertenece a L, entonces el resultado es esto. ¿Qué analogía hay en este caso, cuando lambda sí pertenece a L, con lo que ustedes conocen como derivada de una función a la I? Cuando uno deriva una función a la I, ¿qué es lo que da? Se baja el exponente, se resta 1 y después se multiplica por la derivada interna. Ok. Bueno, aquí está la derivada interna. Eso es que se le baja 1 y queda multiplicado, eso es como que si I veces L1. Entonces aquí en este 1, eso tiene que estar relacionado con esta unoria. Porque en esta unoria hay exactamente como estoy empezando en 0 y sumando. Entonces ese es el I que se multiplica aquí, cuando el I baja. O sea, es como que si sumaras esto y veces, sumo esto y veces. Solo que hay una diferencia. La potencia no está fija en I menos 1, sino que va aumentando de 0 hasta I menos 1. Vamos a probar eso. Son dos casos, ¿no? Lambda no pertenece a L1 o lambda pertenece a L, al lenguaje que estoy derivando. Si no pertenece a L, al derivar esto, uso la definición de L a la I. L a la I es L por L a la
I menos 1, y eso lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, se lo... ¿Se recuerda, no? Sí. Y uso la derivada de la multiplicación que vimos anteriormente. Derivada del primero por el segundo sin derivar, unido con el primero sin derivar en la lambda mayúscula por el segundo, el segundo derivado. Ahí está. Esto. Como lambda no pertenece a L, por definición, esta función lambda mayúscula es vacío. Y vacío es absorbente, así que mata todo esto, lo convierte en vacío, y unión de vacío te deja esto nada, ¿no? Todo esto se anula. Y bueno, ese es el resultado, que era el que tenía que dar. Esto para atrás, fíjense que tenía que dar esto. Derivada de como que la derivada interna, L, y L a la I menos 1. Y eso es lo que tenía que dar, esto. Ahora el otro caso, cuando lambda sí pertenece a L. Entonces tengo que usar inducción. No queda otra cosa que usar inducción. Si vemos el enunciado habla de que esto es cierto para I mayor o igual a 1. Así que el caso base es 1. Caso base 1. Si I es igual a 1, pones un 1 aquí. Te queda derivada de L pelado, ¿no? Tú pones derivada de L es lo mismo que derivada de L por el elemento neutro, es el singleton lambda. El singleton lambda por definición es L a la 0. L a la 0 es lo mismo que el 1 oria que va de K igual 0 hasta 0. De K. Esto es lo mismo que esto. En el 1 oria hay un solo elemento. Esto es como la regla de un punto. Y si I es 1, es igual a 1 menos 1. O mejor dicho, I menos 1. Y entonces está la fórmula demostrada. Esta es la fórmula que se quería mostrar. Para el caso base. Caso inductivo. Si supongo que I es mayor a 1 y por hipótesis inductiva la fórmula anterior es cierta para todo I, para todo elemento menor que I, ¿no? La derivada de Li, por definición, L a la I es L por L a la I menos 1. Aplico la fórmula de la derivada del producto. Derivar primero por el segundo sin derivar, unido por el primero sin derivar por el segundo derivado, y el primero sin derivar, recuerden que el primero sin derivar va dentro de la función lambda mayúscula. Y la función lambda mayúscula puede valer o vacío o singleton lambda. Y vale singleton lambda cuando lambda pertenece a L. Cuando lambda pertenece a L, aquí va un singleton lambda multiplicado. Y ese singleton lambda es el elemento neutro, así que te va a quedar esto nada más. Ok. ¿Qué quedó eso? Aquí, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, pero un momento. Pues aquí estás derivando L a la I menos 1. Y I menos 1 es menor a I. Tenemos que lambda pertenece a L. ¿Cómo usa la hipótesis inductiva? Hacemos la hipótesis inductiva donde dice que la derivada de esto era la 1 oria desde K0 hasta este exponente menos 1, que sería I menos 2 de L a la K por la derivada interna que es la derivada de L. Entonces está la derivada de L, que es la derivada interna, la 1 oria de 0 hasta I menos 2, o sea, hasta esto menos 1, sería menos 2 de L a la K. ¿Okay? Bueno, ahora saco factor común a la izquierda de derivada de L, te queda esto que está acá. Pero si se fijan, I menos 1 sería el lenguaje en esta unovia que vendría después del último, porque el último a la K es I menos 2, L a la I menos 2. Si le uno entonces esto es como si pudiera compactarlo todo en una sola unovia, que igualmente empieza en 0, pero termina en I menos 1, ¿no? ¿En eso estarían de acuerdo? Sí. Sí. Sí.
Está. Y esa es la fórmula demostrada por inducción. Bueno, entonces, el último teorema de las propiedades de las derivadas es que la derivada de la clausura de Klein es la derivada de L por la clausura de Klein otra vez. Algo así como que la clausura de Klein es como la exponencial. La derivada de e a la x da e a la x. Bueno. Entonces, bueno, es la derivada de e a la x por la derivada interna. Entonces, hace las veces la exponencial. Demostremos eso usando el teorema anterior. Derivada de el asterisco. El asterisco por definición, no, la derivada por definición es los AW tal que los W tal que AW pertenecen al lenguaje que estoy derivando. En este caso es el asterisco. Por definición el asterisco es la unoria de 0 hasta infinito. Yo siempre uso K, ¿no? L es la lo mismo. Esa variable es do. Luego hago una separación de rango y pongo el primero de los lenguajes a la 0 por un lado. Bueno, sí, exacto. O sea, si A pertenece a esto, puede ser que A pertenezca al primero de los lenguajes, que es L a la 0, o este pertenezca al resto de los lenguajes. Este pertenece a L a la 0 o A pertenece al resto de los lenguajes de 1 hasta infinito. L a la 0 es el singleton lambda. AW que pertenezca a esto es que AW sea igual a lambda. Y esto es imposible porque esta frase que está aquí, como A tiene longitud 1, toda esta frase tiene por lo menos longitud 1. Y esta frase tiene longitud 0, así que no pueden ser iguales. Esto tiene que ser falso. Falso es el elemento neutro del O, quedando posible. Bueno, muy bien. Que AW esté dentro de esta unoria es que AW pertenece a alguno de estos LI. O sea, que existe un I tal que AW está en LI. Existe un I tal que AW está en LI. Ajá, pero si AW está en LI, entonces W solo está en la derivada de LI. Porque la derivada de LI son aquellas frases W a las cuales le quite el A inicial. Así que W está en la derivada de LI. Entonces, existe un I tal que de I mayor o igual a 1, ¿no? Tal que W está en una derivada de LI. En una derivada de LI. Y eso es una unoria. O sea, eso es decir que W pertenece a la unoria desde 1 hasta infinito de esto. ¿Okay? O sea, hay un W está en alguno de las derivadas. Es lo mismo que decir que W está en la unión de todas las derivadas, ¿no? Pero si W está en la unión de todas las derivadas y estoy agarrando el conjunto de los W tal que W está en la unión de todas las derivadas, es porque este conjunto es la unión de todas las derivadas. El de todos los W tal que esté dentro de la unión de las derivadas. Es la unión de las derivadas. ¿Entiendes, no? O sea, este W está en alguno de las derivadas. Para algún I. O sea, entonces este W está en la unión de todas las derivadas. Y los W, tal que W está en la unión, o está en lo que sea, es ese lo que sea. Okay. Bueno, entonces, aquí yo voy a separar en casos. El caso en que lambda no pertenece a L. Si lambda no pertenece a L, lambda pertenece a L. Aquí que dice no, lo que pasa es que estoy usando el teorema anterior, ¿no? El teorema anterior decía dentro de esta unoria que esto era igual a la derivada de la potenciación era igual a la derivada interna, la derivada de L
por, por el ala i menos 1, ¿no? Si lambda no pertenecía a L. Entonces tu noria va a quedar igual. Tu noria va a quedar igual. Pero lo que estoy cambiando es esto. La derivada de la potenciación, si lambda no pertenecía a L, era la derivada interna, que es derivada de L, por L a la i menos 1. La derivada interna por L a la i menos 1. En el caso en que lambda sí pertenece a L, eso está aquí arriba. En ese caso, igual, esta unoria se mantiene igual aquí. Y dentro de la unoria, yo voy a derivar esto. Recuerden cómo era la fórmula, ¿no? Era siempre la derivada interna, derivada de L. Y en vez de decir que el i bajaba, multiplicaba esto o sumaba esto y veces, iba a haber un noria y veces, ¿no? Desde K0 hasta L, hasta I menos 1, de L a la K. La unoria es 0, I menos 1, de L a la K, por la derivada interna. Esto es lo que daba, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo aplicar distributividad de la concatenación con unión y meter esta derivada para adentro. O al revés, sacar la derivada para afuera, por la misma razón, por distributividad de la concatenación con unión. Y entonces pudiera sacar este para afuera y al mismo tiempo este para afuera, en ambos casos. En cualquiera de los dos casos yo puedo sacar ese factor común. Así, acá. Y esto, ¿ven? Yo puedo cambiar los índices aquí, porque realmente yo estoy empezando del 0. Cuando i es igual a 1, pongo un 1 aquí, 1 menos 1, 0, y el primero de los L es 0. Así que yo pudiera directamente empezar en 0 hasta infinito y poner un LI aquí, así como está. Y esta doble unión no es más que una sola unión. Se puede ver como una sola unión. Pues es muy fácil, ¿no? O sea, al final estoy repitiendo uniones, ¿no? Estoy agarrando de cuando esto es 1, esto es 0 y aquí solo está L0. Pero cuando esto es 2, aquí está L0 otra vez y cuando esto es 2 está L0 y L1. Cuando esto es 3 está otra vez L0, L1 y L2. Yo estoy repitiendo muchas uniones, así que basta solamente hacer una sola unión, ¿no? Desde 0 hasta infinito, quedando así. Como los dos son iguales, en ambos casos, entonces esto es una sola fórmula para cualquiera de los casos, quedando fórmula. Primero, esta es la definición de clausura de Klein, quedó igual, y entonces para ambos casos tengo esto. Y esa es la demostración. Bueno, el compendio de las propiedades. Derivada de vacío es vacío, como derivada de 0 es 0. Derivada de singleton lambda es vacío. Derivada de A con respecto a es como el elemento neutro, como si fuese el 1. Derivada de A con otra cosa que no sea A, singleton que no sea vacío. Derivada de la unión, unión de las derivadas. Derivada de la concatenación, la regla de Leibniz, donde hay que poner esta lambda mayúscula al primero sin derivar, ¿no? Y la clausura de Klein es como la exponencial. Derivada interna, por otra vez esa exponencial entre comillas, la clausura de Klein. Esas son todas las propiedades. Bueno, yo voy a dejar esta lámina aquí. Y voy a entonces a escribir algo. ¿Esto es derivadas para expresiones regulares o son derivadas para el lenguaje? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo hasta ahora? Con lenguajes. Exacto. Yo no he definido derivadas para expresiones regulares. Ahora, como las expresiones regulares es un mundo sintáctico, ¿no? Son frases de un lenguaje para definir lenguaje regulares. Yo no tengo demostraciones que hacer. Yo no voy a demostrar, mira, hay una derivada que tiene estas propiedades en las expresiones regulares. No, porque las expresiones regulares
por sí sola, vistas desde el punto de vista sintáctico, sin significado, son frases. Frases sin significado si solamente estoy estudiando la morfología. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo definir el operador de derivada en las expresiones regulares y hacer darle unas reglas operacionales a esa definición que calce con estos teoremas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, yo puedo definir lo siguiente. La derivada de A con respecto al símbolo vacío para que calce con eso me tiene que dar el símbolo vacío. ¿Ok? Es una definición. Como una definición pongo... ¿Para qué hago esta definición? Esta definición es lo que en matemática nosotros llamamos un PQC. ¿Ustedes saben lo que es un PQC? No. A que cuadre. O sea, esto es una definición que tú la haces para que cuadre con él, ¿no? La vas a hacer a propósito, ¿no? Entonces, si tú dices esta primera propiedad es esta, ¿no? La segunda propiedad quieres que cuadre con esto. ¿Qué definición darías tú de la derivada de el símbolo lambda? ¿Qué tendría que darme? A ver. Sí, bueno, debería dar vacío. ¿En serio? Exacto. Otro PQC. Lo que yo estoy buscando es esto. Hacer una definición para que cumpla con este teorema. Sea el conjunto de las expresiones regulares sobre el alfabeto sigma, ¿no? Voy a probar entonces que si E es una expresión regular aquí, entonces quiere probar esto. La derivada de E tiene que ser igual a esa expresión regular resultante. O sea, esto va a ser una función, la derivada para expresiones regulares va a ser una función que recibe una expresión regular y devuelve otra expresión regular. Recibe una expresión regular, devuelve otra expresión regular. Esa expresión regular resultante, su semántica, debería ser igual a derivar la semántica de la expresión regular inicial. Tú aplicaste la expresión regular, la derivada de una expresión regular, te da una nueva expresión regular. El significado de esa nueva expresión regular debería coincidir con interpretar la expresión regular inicial y derivar, según la definición de derivada del lenguaje, esa interpretación. ¿Ok?
O sea, cuadra, pues hay un homomorfismo aquí, otra vez, de la semántica y el operador. Es lo mismo derivar e interpretar que interpretar y derivar. Esa es la idea. Entonces se corresponde. Van a ser unas reglas que entonces eso que te va a permitir que tú puedas ir y venir de cuando te dé la gana entre el lenguaje regular y expresiones regulares en cuanto a derivadas respecto. Tú puedes ir derivando expresiones regulares y eso se va a corresponder a derivar lenguaje y derivar lenguaje, que eso se corresponde a derivar expresiones regulares. Entonces mis definiciones van a ser tal que todo esto se cumpla. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la definición de la derivada parcial de A de A? ¿Qué va a dar? Lambda. ¿Qué va a dar? A ver si esto se arregló. No. No, que voy a salir a ver si. Seguro le estuvieron haciendo mantenimiento a la aplicación y existen unos JavaScript que actualizaron y no están cargando correctamente ahora en este momento los elementos. Parece que se arregló. Ahí está. Ahí está, perfecto. El preview, así es que yo quería mostrarles la demostración inicial, que era bien intentado. Y bueno, este es el teorema. Esto es las propiedades que yo estoy enunciando aquí, ¿no? Bueno, la próxima propiedad, ¿no? ¿Qué otra definición tendría que poner aquí para culminar con esto? La derivada de que... bueno, acá tendría que decir que A pertenece a sigma, ¿no? Y estos sigma debería ponerlo como renderizable, ¿no?
quiere decir que un signo. Aún no cabe, ¿vale? Ok. Igualmente, si B en sigma debería tener una definición parecida para B. Solo que la derivada parcial de A con respecto a B, como dice aquí, debería dar vacío. En este caso sería el símbolo. Sí. Esto debería ser vacío. Así. ¿Cuál otra definición? ¿Qué definición tendría que poner yo en expresiones regulares para cumplir con esta propiedad? A ver. Fíjense que estoy definiendo recursivamente esta función, porque estos son todos los casos base posibles de expresiones regulares. El caso base vacío, el caso base lambda, el caso base el símbolo del alfabeto, dividido en dos casos. Si es A o es B, y claro que tengo que decir A distinto de B. Igual a B. Repito, ¿qué otra definición debería poner? Si ya yo hice todas las definiciones de los casos base, de las expresiones regulares, ahora cuáles son los casos recursivos en la construcción recursiva de expresiones regulares. ¿Cuáles vienen? Ya hablé del vacío, ya hablé del lambda, ya hablé de un símbolo del alfabeto. ¿Cuáles vienen después? Viene la derivada de una concatenación. De la concatenación, la derivada de la suma y la derivada de la clausura de Kleene. ¿Cierto? Entonces, es necesario definir qué sería la derivada de la suma, la derivada de la concatenación y la derivada de la clausura de Kleene. La derivada de la suma de dos expresiones regulares ¿cómo se definiría? Para que esta propiedad se cumpla. ¿Cómo definirías esto? Derivada de la suma es igual a las ¿qué? La suma de las derivadas. A las derivadas entonces esta propiedad se corresponde a la unión, como aquí, derivada de la unión es la unión de las derivadas, entonces va a corresponder, y eso es lo que va a hacer de que esto sea verdad, sea lo mismo derivar e interpretar semánticamente que interpretar semánticamente y derivar, porque todas estas reglas se corresponden a esta propiedad. Bueno, entonces igualmente para la concatenación de expresiones regulares se define
una propiedad que tenga que ser igual a, a esta de aquí. La derivada del primero por el segundo sin derivada. Vamos a poner eso. El primero por el segundo sin derivada más mayúscula del primero sin derivada por la derivada del segundo. Y la definición de lambda mayúscula va a ser la misma, análoga, ¿no? Lambda va a ser igual a esto va a ser igual a lambda si lambda pertenece a la interpretación de este lenguaje, o va a ser igual a vacío si lambda no pertenece a la interpretación de este lenguaje. Por último, la derivada de la clausura de Kleene de un lenguaje tiene que calzar con esto. Tiene que ser el mismo e a la x por la derivada integral. Bueno, demuestren este teorema por inducción estructural. Inducción estructural sobre las expresiones regulares. Traten de demostrar eso. Que efectivamente esa correspondencia entre derivar e interpretar y derivar se corresponde dadas estas definiciones. Bueno, esas definiciones son muy prácticas para sacar cuentas. ¿Por qué razón, no? Voy a derivar alguna expresión regular. Vamos a suponer que tenemos A asterisco por B más B más lambda. Voy a poner lambda como N. ¿Cómo yo voy a derivar esto? ¿Cómo creen ustedes que hay que derivar? Bueno, primero separamos la suma. Sí, claro, pero mira, la frase más sensata que se puede decir es igualito que uno lo hacía en Matemáticas 5 o en Matemáticas 1 en las derivadas de una sola variable. Empieza a derivar. Derivada parcial de A asterisco, B asterisco B, más derivada parcial de B, más derivada parcial de lambda, y esto es una multiplicación, entonces usa la derivada de la multiplicación. Derivada de primero por el segundo sin derivada más lambda mayúscula, voy a ponerlo así, del primero sin derivada por la derivada del segundo.
más, y ahora empiezo a sacar la cuenta. ¿Cuál era la derivada de esto? Eso es vacío. Ok, entonces yo pongo un cero. ¿Y la derivada de lambda? Vacío también. Ok. La derivada de a a la x era como si fuese la exponencial, ¿no? Derivada de la derivada interna por como derivar la exponencial, que es ella misma. Y el b quedó fuera. El b quedó aquí. Ahora sí. ¿Esta derivada cuánto da? Daría lambda. No, 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 no. La Es derivada de como A. derivar con respecto a x, y. Derivar con respecto a de b Ah, ok, sí, es sí, cero, sí. pues. Ese es cero. Vacío. Sí, es vacío. Y el vacío es el elemento neutro de la suma, de la unión. Entonces tenemos esto que está, ¿no? El que sí da lambda es este. Este da lambda. Entonces, esto va a dar lambda, que parece como un 1 aquí, a asterisco, por b, más el 0 aquí absorbe todo, el vacío absorbe todo, y esto es igual a asterisco b. Esa sería la solución, ¿no? de esta cuenta. Entonces, por eso se llaman derivadas de lenguaje. Porque visto desde el punto de vista de los lenguajes regulares como expresiones regulares, cuando tú derivas es exactamente idéntico a las derivadas parciales que ustedes conocen, y tomando a la clausura de Klein como la exponencial, identificando el lambda como el 1 y el vacío como el 0. De hecho, yo a propósito escribí los ceros y vacíos, como 0 como vacío, y L que parece un 1 como el 1. Bueno, me falta decir qué significa lambda mayúscula para expresiones regulares, ¿no? Vamos a poner acá. Vamos a ponerlo aquí. Ahora es lo que estoy escribiendo.
Se está recargando automáticamente. Hay que esperar, no queda otra. Ok. Está escribiendo ahora esto. Falta una llave acá. Para poner la llave, listo. Okay. Bueno, la diferencia, miren la diferencia entre esto y lo que está acá en las láminas de la definición de lambda mayúscula. La definición de lambda mayúscula que está aquí en las láminas es la definición de lenguajes. El lambda mayúscula para un lenguaje. Lambda mayúscula de un lenguaje es singleton lambda si lambda pertenece a L1 y vacío si lambda no pertenece a L1. Ahora, ¿qué pasa si esto es una expresión regular? Si esto es una expresión regular, ¿tiene sentido hablar de que algo pertenece a él? Siendo una expresión regular una frase. No. Eso podríamos No decir que pertenece a él, porque eso es una frase. Y pertenece a la semántica. Y eso es lo que hizo aquí. Lambda pertenece a la semántica o lambda no pertenece a la semántica. Entonces esa es la pequeña diferencia entre las dos definiciones. Entonces claro, aquí en lugar de vacío, de singleton vacío, pones de una vez lambda, pones lambda, y aquí en lugar de vacío pones el símbolo vacío, que tendría que ponerlo entonces entre comillas. Entre comillas, sí. Bueno, muy bien. Bueno, volvemos entonces a las láminas que tenía Ricardo. El Ricardo pone en estas láminas lo mismo que yo hice en las anteriores, solo que yo lo demostré, ¿no? La derivada de la unión es la unión de las derivadas, la derivada de la concatenación es esto. Bueno, de hecho, él hace una broma aquí, ¿no? Porque esta es la regla de Leibniz y el primero pone esto así, y después pone seguros. Entonces dice, no, realmente es la derivada es esta, lo mismo que había puesto yo acá, que se puede ver como la derivada primero por el. Bueno, aquí lo que yo hice es que sacando factor común, esto que está acá, multiplicar, escribirla de la forma como lo puse yo en estas láminas. Como la derivada primero por el segundo sin derivar, como unido con el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero dice básicamente lo mismo. El operador de derivada se puede extender para trabajar no solo con símbolos de un alfabeto, sino también con el conjunto de todas las frases posibles sobre el mismo.
Dada con lenguaje L según el alfabeto sigma, en una frase W, se define operador derivada de esta manera. Fíjense que esto es muy interesante, que dice Ricardo aquí. Hasta ahorita nosotros hemos hecho derivadas parciales de una sola letra. Derivada con respecto a, derivada con respecto a, derivada con respecto a. Pero yo puedo derivar con respecto a B. O sea que aquí abajo tengas AB. Eso es lo que se llaman derivadas de órdenes superior. Es cuando uno ponía... Cuando uno hacía esto. En una función, ¿no? Cuando uno escribía esto en cálculo, ¿no? La derivada segunda de x con respecto a y, también lo puedes hacer de x con respecto a x, y con respecto a y, o sea, es derivar dos veces, ¿no? Derivar y, después x después y, etcétera, etcétera, ¿ok? Estos se llamaban derivadas de orden superior, ¿no? Bueno, lo mismo se está planteando aquí, que el número de derivadas que pongas acá sean varios, ¿no? O sea, que aquí estás derivando con respecto a x y después con respecto a y y después con respecto a x, ¿verdad? La idea es lo mismo, ¿no? Que esta frase x, y, x, tan larga como tú quieras, dependiendo del orden de la derivada, sea este w. O sea, si tú pones, como dice aquí, ¿no? Si w es lambda, esta es la función de identidad, L. Pero si es una frase más larga que lambda, o sea, si w es a, como decir aquí, ¿no? XY, ¿no? Entonces eso va a ser derivada del de afuera. Primero se aplica la derivada del de afuera. Y el resultado, la derivada del de la derecha. O sea, el de la izquierda deriva primero y después deriva el de la derecha. O sea, es derivar varias veces la expresión de izquierda a derecha. Derivada de X, derivada de Y, derivada de Z y así, ¿no? Esta recursión te está diciendo eso, ¿no? Que vas a derivar la frase de izquierda a derecha. Primero, todo derivando con respecto a las variables que aparecen en W, de izquierda a derecha varias veces, hasta que se agote la palabra W. Derivadas de orden superior. Bueno, tengan en cuenta esta definición. Eso se va a usar más adelante. Y ahora vamos a hablar de gramáticas. Voy a 5 minutos a hablar de gramática. Una gramática, una gramática luce de la siguiente manera, ¿no? Son unas reglas de formación de oraciones. De esta manera. Una sentence, una oración, puede ser sujeto, predicado. Sujeto puede ser Federico o puede ser predicado. ¿No? Okay. Yo había hecho un ejemplo de eso anteriormente, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, en la primera clase vimos algo de esto. ¿De dónde sale eso? Esa notación viene de Chomsky, de esta obra, ¿no? Syntactic Structures. Ustedes notan, yo ya les había mostrado este libro, ahora yo estoy compartiendo pantalla en este momento. Sí, sí. Sí, ok.
Yo les he mostrado este libro y dije que se lo iba a seguir mostrando más adelante, ¿no? Voy a mostrar ejemplos de gramática en este libro. Aquí podemos ver, ¿no? X va Y, XN va YN. Bueno. Walk va acá. Take past va acá. Hit past. O sea, esta notación con flechita, estas son gramáticas. Son gramáticas que, mira, esto es otra gramática. Bien, esto viene del mundo de la lingüística. Sentence son estas cosas. Me imagino que esto es verbo, esto será nombre T, que es el der, N, noun, bool, etc. Verb, hit, took, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, de ahí es que viene todo esto. Sin embargo, nosotros, que los computistas, partimos del mundo, la ciencia nace del mundo de la lógica, nos interesa darle una estructura de datos a todo esto, ¿no? Si tú vas a trabajar, ¿no?, de esta forma, tú tienes que darle una estructura de datos que modele esto. Ahora, no es que vamos a usar estructura de datos de un lenguaje de programación, arreglo, enteros, no, sino que vamos a usar la teoría de conjuntos como nuestra estructura de datos. En este curso todo se basa en teoría de conjuntos. Nuestra teoría de conjuntos es como que nuestro tipo de datos base de nuestro lenguaje para construir estructura de datos. Fíjense que nosotros los lenguajes los construimos en base a ¿qué? A conjuntos. ¿Qué otra cosa hicimos también en base a conjunto? Bueno, ¿qué otro operador? El operador de concatenación en base a conjunto. Todo en base a conjunto. Bueno, tenemos que construir una estructura de datos en base a la que nosotros conocemos hacer un modelo que sea como una especie de estructura de datos para modelar gramáticas que en base a los objetos de la teoría de conjunto. Pares ordenados, tuplas, uniones, dominios, rangos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el secreto de la estructura de datos para modelar una gramática es usar una tupla, donde en la tupla esté el alfabeto, en todos los elementos que se necesitan para hacer una gramática. La gramática está diseñada para definir un lenguaje. El lenguaje tiene que ser construido en base a unos símbolos atómicos llamados alfabetos. Tú necesitas como primer elemento el alfabeto, porque en esta materia todo se hace con un alfabeto fijo inicialmente. Bien, entonces, perfecto. Bueno, está cargando. Podemos hacer la verdad. Bueno, podemos ver esto aquí. V, eso se conoce como no terminales. ¿Qué son los no terminales? No terminales son los símbolos que van a la izquierda de la flechita, ¿no? Son como ¿no se parecen? Verbo, predicado, nombre, esos son los no terminales. Generalmente en esta materia se denotan con mayúsculas. Es statement,
sujeto, predicado, para simplificar se usa una sola letra y esa letra mayúscula para indicar todos estos objetos, ¿no? Llamados no terminales, ¿no? Son variables que representan trozos de frase, se combinan con otras variables para ver cómo es que yo voy a construir, en qué combinación voy a construir las frases, ¿no? Para que sean válidas. P es el conjunto de producciones. Cada una de estas cosas son producciones. Esto es una producción y esto es una abreviación que significa que hay dos producciones con el mismo símbolo no terminal inicial. Las producciones, la estructura de datos de las producciones son los pares ordenados. A la izquierda, el símbolo a la izquierda, a la derecha, la formulita que está a la derecha de la flecha. Entonces, cada vez que yo pongo una flecha como estructura de datos dentro de la teoría de conjuntos, lo modelo como un par ordenado. Y después hago un conjunto con todas las producciones. Eso lo llamo P. Eso lo llamo P. ¿Okay? Entonces, bueno, P es el conjunto de todas las producciones. Y las producciones son de esta forma. Y ese es el símbolo inicial, que es un símbolo determinado especial, que es de donde parten todas las oraciones, ¿no? Bueno, esa tupla tiene estos elementos y las producciones, bueno, son de la forma símbolo a la izquierda, símbolo a la derecha, donde a la izquierda hay una frase que combina símbolos del alfabeto con símbolos del otro alfabeto, de los no terminales, y beta también es una frase que combina símbolos del alfabeto del lenguaje como los símbolos de no terminales. Ojo, a la izquierda por lo menos tiene que haber, esto no es gamma, esto es V. Esto es un error que tiene esta lámina. Tiene que tener por lo menos un símbolo no terminal. O sea, no puede ser que siempre tiene que haber una de estas variables que denotan frases y no puede haber una frase ya pelada. O sea, no se permite, tiene que haber por lo menos un símbolo de estos no terminales. Bueno, esa es la estructura, así se denota en teoría de conjuntos el concepto de gramática, o la estructura de datos que nos guarda en la construcción de teoría de conjuntos una cosa lingüística como esta. Luego más adelante en la próxima clase termino hablando sobre cómo se deriva una frase de una gramática, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nos falta mucho de esta clase. Yo termino la clase acá. Espero que les haya gustado de lo que hablamos hoy. Y si tienen alguna pregunta, pregunten ahora. Si no, entonces vamos cortando. Bueno, está bien. Hasta luego entonces. Chao, profesor. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego.